hoy vengo a hablaros de un tema que me apasiona y al que dedico una parte importantísima de todos mis días, ¿vale? Que es el mantenimiento web. Un poco porque llevo muchos años dedicándome al mundo web y he hecho muchos mantenimientos, he aprendido mucho sobre ello, pero bueno, sobre todo en los últimos 2 años, con el proyecto en el que estoy ahora, con Modular, porque continuamente, día a día, hablo con muchas personas, muchos profesionales para conocer cómo hacen el mantenimiento, pruebo muchas herramientas para ver cómo lo hacen y he ido aprendiendo muchas cosas que me gusta también mucho poder compartir con otros profesionales, otras personas que se dedican a WordPress, ¿vale? No solamente las personas que ofrecen un servicio de mantenimiento, sino cualquiera que tiene una web de WordPress. Veo que por aquí os seguís conectando en el chat. Hola a todos, muchas gracias por asistir hoy. Y me gustaría, bueno, antes de empezar, me gustaría deciros que el taller de hoy va a estar dividido un poco en dos partes. La primera parte está más enfocada y va a poder aprender todo el mundo, independientemente de que tengáis unos conocimientos más avanzados de WordPress o menos, independientemente que ofrezcáis servicios de mantenimiento o no, porque es más sobre cómo se debe hacer el mantenimiento de una página web, la vuestra propia también vale. Y en la segunda parte voy a hablar un poco más de lo que es el negocio del mantenimiento como tal, ¿vale? ¿Por qué deberíamos ofrecerlo si somos profesionales? ¿Cómo conseguir clientes? ¿Cómo ponerle precio? ¿Cómo retener a esos clientes? ¿Vale? Entonces, bueno, sin más dilación, voy a ver si os comparto pantalla por aquí en la presentación que tengo y vamos a empezar. A ver, vamos por aquí. Vale, eh, voy a ver si puedo abrir el chat para teneros aquí a mano. Vale, perfecto. ¿Me podéis confirmar alguien por el chat que estáis viendo bien la pantalla de la presentación? ¿Alguien que me confirme por ahí? Sí, vale, perfecto. Muchísimas gracias, Carla, Guido, Luis, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a ello. Para empezar, hablamos de los secretos para hacer del mantenimiento web tu mejor negocio, que es algo en lo que creo al 200%. Para comenzar, vamos a ver por qué es importante realizar un buen mantenimiento web, ¿vale? Y aquí tenemos fundamentalmente cuatro pilares. El primero es por seguridad. WordPress es el software para crear páginas web o el CMS más usado del mundo, con muchísima diferencia. Y pese a que, no tengo miedo de decirlo, es un software seguro, eso hace que también haya mucha gente intentando buscar vulnerabilidades, explotarlas para hacer cosas que no están bien. Entonces, es muy importante mantener nuestros sitios de WordPress seguros, ¿vale? Vamos a ver luego en las diferentes tareas de mantenimiento que esto es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día. Después también es importante hacer un buen mantenimiento por prevención de errores, sobre todo, ¿vale? WordPress se actualiza por seguridad, por rendimiento, por nuevas funcionalidades que salen, la tecnología evoluciona en general, ¿vale? Y eso puede hacer que se produzcan errores. Una web que se deja y no se vuelve a tocar es un poco como un coche, ¿vale? Un coche, si no le llevamos a hacer su mantenimiento, no le cambiamos el aceite, los filtros, tal, acaba sin funcionar. Pues una página web es lo mismo, ¿vale? Entonces también por prevención de errores. Después, lo que estaba comentando, por rendimiento, ¿vale? Cada día necesitamos más la inmediatez, las páginas web tienen que cargar más rápido, las tiendas online tienen que hacer los pedidos más rápido, ¿vale? Entonces, es muy importante también mantener nuestros sitios al día para que el rendimiento sea lo más óptimo posible. Y por último, por experiencia de usuario, que resume un poco todas las anteriores, ¿vale? Si tenemos una web que no es segura o nos la hackean, si saltan errores, si el rendimiento es malo, todo esto va a desembocar en que tenemos una mala experiencia de usuario, que es algo fundamental en nuestras webs, ¿vale? Y estos serían, por así decirlo, los cuatro pilares, pero hay uno más y este está más orientado a los profesionales, ¿vale? Que os animo en el chat que me digáis a ver si a alguien se le ocurre por qué otra cosa, aparte de estas cuatro que ya hemos visto, es importantísimo hacer el mantenimiento de una web, ¿vale? Hemos visto seguridad, prevención de errores, rendimiento y experiencia de usuario. ¿A alguien se le ocurre otra que yo creo que es la más importante? Vale, por el SEO decís por ahí, Leandro. Sí, yo eso lo meto mucho con la experiencia de usuario, el rendimiento, ¿vale? También, por supuesto, ¿vale? Como negocio, por no quedar obsoletos, por supuesto, no perder información, ¿vale? Para cobrar, dice Antonio, fidelización del cliente, muy bien, Alberto, ¿vale? Pues bueno, hay una, ¿vale? Que yo creo que es fundamental y es
evitar problemas a tus clientes o evitar problemas con tus clientes. Porque normalmente, si no hacemos, si pongámonos en la situación, los que seáis profesionales, hacemos una página web y después no le hacemos un mantenimiento, ¿vale? Lo normal es que esa página web, como hemos dicho, antes o después acabe teniendo errores, como un coche al que no se le hace mantenimiento. ¿Qué pasa? Si esa web que hemos hecho nosotros tiene errores, lo normal es que el cliente, que normalmente no tiene ese conocimiento tecnológico, nos eche la culpa a nosotros, ¿vale? Entonces al final es un problema del cliente que acaba siendo un problema nuestro, ¿vale? Entonces por eso también es otra razón que al final es casi la que más se vive luego en el día a día, por la que deberíamos hacer un buen mantenimiento web, ¿vale? Entonces, sabiendo por qué tenemos que hacer el mantenimiento, hay dos claves para hacer un buen mantenimiento. Un buen mantenimiento debe ser constante. El otro día me decía una persona, no vale de nada entrar en una web una vez al año y hacer las actualizaciones, revisarlo y demás, porque justo el día siguiente puede haber una vulnerabilidad en un plugin que tú tenías, por ejemplo, en tu web de WordPress y que te hackeen la web. ¿Qué pasa? Como tú ya hiciste el mantenimiento de todo el año, pues no te has enterado, ¿vale? Por eso es fundamental que sea constante. Y además, un mantenimiento debe ser adaptado a cada tipo de web. No necesitará el mismo mantenimiento una página web corporativa, por ejemplo, de un despacho de abogados, de una pequeña ciudad, que casi todo lo que los clientes que consiguen es del boca a boca, no visita mucha gente su página web, que por ejemplo una tienda online, un comercio electrónico que recibe 100 pedidos al día. ¿Vale? Entonces, no necesitarán el mismo mantenimiento, por supuesto, y es algo que veremos ahora con las diferentes tareas, ¿vale? Entonces, sabemos por qué es importante el mantenimiento, cuáles son las claves, y ahora vamos a pasar un poco a la parte central de esta primera mitad de la charla, ¿vale? Que son las tareas fundamentales que yo considero de mantenimiento que deberíamos hacer en cualquiera de nuestras webs, y voy a daros para cada una de esas tareas unas herramientas para poder hacerlas. En casi todas, creo que en todas, doy herramientas gratuitas, ¿vale? Y herramientas que tienen normalmente versiones de pago, ¿vale? También os digo, antes de empezar con las tareas, todas las preguntas que vayáis teniendo, ¿vale? Por si no soy capaz de verlas en el chat, si las vais dejando ahí, luego Jordan las va a recopilar y me las va a preguntar al final, ¿vale? Para que las podamos ver todas, ¿vale? Que veo ahí que Celeste ya tienes una pregunta, ¿vale? Muy interesante. Al final las contestamos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Tareas de mantenimiento y herramientas para realizarla. Primera tarea de WordPress, muy fácil, esta la habíamos adivinado todos. Las actualizaciones, ¿vale? Bueno, antes de nada, WordPress, para los que no lo sepáis, se actualiza casi continuamente, ¿vale? Tanto el propio core de WordPress, el software, para nuevas funcionalidades, corregir vulnerabilidades de seguridad, mejoras de rendimiento, ¿vale? Por muchas cosas. Lo mismo los plugins que tenemos para añadir funcionalidades, se van actualizando para mejorarse en todos los sentidos, ¿vale? Nuestros temas o templates, ¿vale? Etcétera. Entonces, ¿qué debemos saber o cómo deben ser las actualizaciones? ¿Vale? Porque, vale, tenemos que hacer actualizaciones, pero ¿cómo deben ser? Vale, pues lo primero es que las actualizaciones deben ser regulares. ¿Vale? No nos vale de nada, pues lo que decíamos antes, hacer las actualizaciones una vez al año, ¿vale? Tenemos que hacer las actualizaciones de una manera regular, porque cuando salen, ya digo, hay muchas que son de seguridad o de rendimiento que es conveniente hacerlas cuanto antes. Pero al mismo tiempo hay que tener mucho ojo a la versión. En WordPress, que esto es algo que no mucha gente sabe, hay dos tipos de actualizaciones, las actualizaciones mayores y las actualizaciones menores. Una actualización mayor, por ejemplo, es cuando WordPress pasa de la versión 6.3 algo, que está ahora, a la 6.4, o incluso cuando pasa a la versión 7, ¿vale? Que es un cambio muy grande y que en esos casos es siempre recomendable esperar, pues a lo mejor 15 días, 20 días antes de hacer la actualización, ¿vale? Porque son actualizaciones, ya digo, muy gordas que hacen que pueda haber incompatibilidades, los plugins que tienes se tienen que adaptar a esas nuevas versiones, ¿vale? Y ser los primeros en actualizar puede hacer que nos comamos los errores, ¿vale? Mejor dejar a otros valientes que lo hagan antes que nosotros. Después tenemos las actualizaciones menores. Por ejemplo, esta semana, no, bueno, hace 2 semanas WordPress se actualizó de las 6.3.1 a la 6.3.2, creo, ¿vale? Porque era una actualización de seguridad, son esas actualizaciones pequeñas para cosas muy concretas y esas es bueno hacerlas cuanto antes, porque además eso normalmente son actualizaciones de seguridad y conviene que lo hagamos lo antes posible para que nuestro sitio no sea vulnerable, ¿vale? Además, las actualizaciones, lo suyo es que sean revisadas.
Si actualizamos, por ejemplo, todos los plugins de una web y luego nos vamos y lo dejamos ahí y no revisamos nada, lo normal es que funcione, porque WordPress de por sí es es un software bastante robusto y lo normal es que las cosas funcionen. Pero puede que haya errores. Si no lo revisamos, no lo sabremos, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer las actualizaciones? Bueno, pues aquí os doy varias opciones. La primera, todos nos la sabemos. Las actualizaciones manuales de WordPress. Vamos a escritorio, actualizaciones, tenemos nuestra lista de plugins por actualizar, temas por actualizar, seleccionamos y le damos a actualizar. La siguiente, que no todo el mundo la conoce, actualizaciones automáticas con WordPress. Bueno, aquí no sé si lo sabéis, pero en el caso de los plugins, cuando vas dentro de WordPress a plugins, a tu listado de plugins, a la derecha del todo, como veis aquí, ¿vale? Tenemos un botón de actualizar actualizaciones automáticas, ¿vale? Entonces, si activamos eso, lo que va a hacer es que esos plugins, cada vez que salga una versión nueva, se van a actualizar, ¿vale? WordPress, por defecto, las versiones mayores que decíamos antes, las grandes, no las actualiza automáticamente y las versiones menores, pequeñas, sí que las actualiza automáticamente. Todos estos comportamientos se pueden cambiar con código en el archivo wp-config, con diferentes códigos, se pueden cambiar. Pero también tenemos plugins como el Easy Updates Manager o WordPress Automatic Updater, ¿vale? Que lo que nos permiten es, desde el propio WordPress, sin tener que tocar nada de código, poder configurar dónde queremos que haya actualizaciones automáticas, cuándo queremos que se hagan, si en versiones mayores, en versiones menores, en unos plugins, en otros no, ¿vale? Entonces, también está muy bien. Y luego, por último, otra manera de hacer actualizaciones, aparte de manual y automático, ¿vale? Es centralizado, ¿vale? Como herramientas, como modular, ¿vale? Nosotros tenemos una funcionalidad donde, como veis en esta captura, vemos que tenemos 63 webs, ahí en mis sitios veis 63, y en el actualizador global lo que tenemos es que nos junta las actualizaciones que tenemos en todos nuestros WordPress y, por ejemplo, vemos ahí el plugin Contact Form 7, un plugin muy famoso, nosotros lo tenemos en 29 webs y entonces podemos venir aquí, seleccionarlo y actualizarlo en todas las webs a la vez, en vez de tener que ir de una en una, ¿vale? Se puede hacer con Modular DS, con ManageWP, existen diferentes herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, eso por ahí actualizaciones. Después, monitorización de estado. Monitorización de estado básicamente es monitorizar de alguna manera nuestra web para recibir algún tipo de notificación, algún tipo de alerta cuando esta web se cae. ¿Qué podemos monitorizar? Bueno, aquí hay diferentes cosas, ¿vale? Se puede monitorizar el estatus del servidor, si la web o el servidor está caído funcionando, se puede monitorizar el tiempo que, que tarda en cargar la web, palabras clave, si queremos que aparezcan palabras clave específicas, porque hay veces que, por ejemplo, en WordPress la web carga, parece que funciona, pero se nos ha roto el diseño, ha desaparecido el contenido, ¿vale? Pues entonces en esos casos puede ser interesante monitorizar ciertas palabras clave. Después del certificado de seguridad, todos, bueno, o por lo menos a mí me ha pasado que un día de repente te llama un cliente al que le haces mantenimiento web y te dice, oye Héctor, estoy intentando entrar en mi web y me pone que no es segura. ¿Qué es esto? ¿Me han hackeado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vale? Bueno, pues es porque el certificado de seguridad ha caducado y entonces también es otra cosa que se puede monitorizar para que antes de que caduque nos avise y podamos renovarlo. Y lo mismo con los dominios, ¿vale? Una de las peores cosas que te puede pasar en Internet es que pierdas un dominio porque no te has acordado o no te has dado cuenta de renovarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer este tipo de monitorizaciones? Bueno, tenemos plugins de WordPress como Jetpacks Downtime Monitoring, que básicamente te miden si la web está funcionando y te mandan alertas si no lo está. Tenemos herramientas como Uptime Robot, muy conocida, donde puedes conectar todos los sitios o muchos sitios que tengas y te monitoriza pues todas estas cosas que hemos visto antes, ¿vale? Estas herramientas, unas te monitorizan más, unas menos, ¿vale? Uptime Robot, por ejemplo, es una herramienta muy completa. Tenemos también con herramientas pues, como Modular DS, también tenemos una opción de monitorización que luego también te da unas estadísticas, puedes monitorizar todas estas cosas que hemos dicho y ManageWP, que muchos también la conoceréis, que es lo mismo, ¿vale? Tiene un Uptime Monitor que te chequea continuamente si la web está funcionando o no, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos actualizaciones, monitorizamos cuando la web ha tenido un problema y qué pasa si ha habido un problema. Pues vamos a la tercera tarea, las copias de seguridad y su recuperación, ¿vale? Esto es como uno de los básicos o el más básico del mantenimiento de una web, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer copias de seguridad, ¿vale? Lo primero es la periodicidad. ¿Cada cuánto hacemos copias de seguridad? No necesitará lo mismo un e-commerce que vende 100 productos al día, que igual necesita copias casi cada hora,
que una página web estática que casi nunca cambia el contenido, que igual con una vez cada 15 días o incluso cada mes nos podría llegar a valer, ¿vale? Lo normal, yo recomiendo copias de seguridad diarias, ¿vale? La localización, aquí muy importante, una regla general de ciberseguridad, ¿vale? Que nos han dicho toda la vida, es mejor guardar tus datos al menos siempre en 2 o 3 localizaciones. Porque, ¿qué pasa? Estoy seguro que todos los que tengáis vuestro hosting con Don Web, estoy seguro que tienen unas copias de seguridad, estáis ahí seguros, ¿vale? Pero siempre es bueno tenerlas en más sitios por si el día de mañana pasa cualquier cosa, ¿vale? Estoy seguro que las de Don Web son muy buenas, ¿vale? No lo, pongo, no lo pongo en duda, pero bueno, ya digo, en todo en general, no solo copias de seguridad de una web, copias de seguridad de vuestros datos, vuestras fotos en el ordenador, lo que sea, ¿vale? Después, la retención, cuánto tiempo las guardamos, ¿vale? Si hacemos copias diarias, igual con tenerlas de una semana no nos vale, y si hacemos copias mensuales, una cada mes, igual preferimos tenerlas de 3 o 6 meses, ¿vale? Y por último, el contenido. ¿Cuánto queremos, de qué queremos hacer copias de seguridad? ¿De toda la web? ¿Solo de la base de datos, a lo mejor en un e-commerce, porque es lo que cambia, lo que son los datos de los pedidos? A lo mejor queremos quitar alguna carpeta, la carpeta de uploads en WordPress de los archivos que subimos porque ya lo tenemos nosotros guardado. Depende un poco lo que queramos. ¿Cómo podemos hacer estas copias de seguridad? Bueno, como decía, primero y fundamental, que todo el mundo debería tenerlo, es con el hosting, ¿vale? Casi todos los hostings ofrecen unas copias de seguridad. Tenemos la opción también de hacerlas dentro de tu instalación de WordPress. El plugin Updraft Plus es el más conocido probablemente, que tiene varios millones de instalaciones, que lo que te hace es copiar de seguridad de tu WordPress dentro de la propia instalación, en tu servidor y demás. Y además tiene una versión Pro, ¿vale? Igual que Backup Buddy, que te permiten también mandar tus copias de seguridad a nubes externas, Google Drive, Dropbox, cualquier servicio de almacenamiento, incluso, bueno, cualquier tipo de servicio de almacenamiento, ¿vale? Y luego en nubes externas como Modular o ManageWP, que también permitimos hacer ese tipo de copias recurrentes. Y desde ahí las puedes descargar, las puedes ver, ¿vale? Incluso las puedes recuperar, ¿vale? Como en todas estas herramientas. ¿Qué tenemos después? Vale. Cuarta tarea de mantenimiento, por así decirlo. Vale, tenemos el análisis de seguridad. Lo decíamos antes, la seguridad es fundamental en nuestros sitios web y es algo que hay que estar chequeando de manera continua, ¿vale? ¿En qué debemos fijarnos a la hora de hacer un análisis de seguridad? Bueno, primero, en posibles configuraciones inseguras que tengamos en nuestro WordPress, en nuestro servidor, ¿vale? En cualquier cosa, ¿vale? Que puedan dar pie a vulnerabilidades. También cualquier tipo de malware, archivos maliciosos que podamos tener, ¿vale? Cualquier tipo de ataque que podamos sufrir. Después, una cosa muy importante que no mucha gente piensa, que es la presencia en listas negras, que no pongan nuestro dominio en una lista de spam y que todos nuestros correos no lleguen a nuestros usuarios, ¿vale? Eso es una cosa gravísima. Y por último, en el caso de WordPress, ¿vale? Existen 60.000 plugins, bueno, algo más de 60.000 ya, hechos por decenas de miles de desarrolladores y desarrolladoras en todo el mundo y esto hace que no todos tengan la misma calidad, cumplan, aunque sí cumplen unos estándares básicos, por eso son aprobados en el repositorio, pueden producirse vulnerabilidades y se producen, pasa todas las semanas. Ayer mismo, o antes de ayer, uno de los plugins más famosos con varios millones de instalaciones de caché tuvo una vulnerabilidad grave que actualizaron rapidísimamente, lo hicieron muy bien, ¿vale? Pero que era una vulnerabilidad grave que afectaba a más de 4 millones de sitios, ¿vale? Entonces es muy importante tener esto también siempre al día. ¿Cómo podemos hacer esto? Diréis, ¿cómo podemos hacer un análisis de seguridad en nuestro sitio? Bueno, tenemos una herramienta gratuita de WordPress que a mí yo tardé muchos años desde que empecé a usar WordPress en conocerla, que es el estado de salud del sitio. Si vais a herramientas, estado de salud en vuestro sitio de WordPress, ahí vais a poder ver una página dentro del WordPress que os va a decir diferentes errores que podéis tener, configuraciones erróneas, ¿vale? Y os va a dar recomendaciones para mejorarlo, ¿vale? Después, tenemos también un plugin español en este caso, ¿vale? Hecho por Javier Casares. Seguro que a algunos os suena. Es una persona muy activa, además, en la comunidad de WordPress. Es uno de los líderes del equipo de hosting de WordPress. Y es básicamente un plugin
que lo que hace es analizar nuestros plugins, nuestros temas, el propio núcleo de WordPress y nos avisa si hay alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, aquí en el Updraft Plus nos decía que en varias versiones, entre ellas la que nosotros teníamos instalada, había una vulnerabilidad y debíamos actualizarlo, ¿vale? Entonces está muy bien tenerlo instalado en el WordPress para saber siempre si tienes algún plugin vulnerable y entonces actualizarlo rápido. Después tenemos otro plugin, Jetpack Protect, que usa WP Scan, que es igual, o sea, muy parecido a WP Vulnerability. Y por último, recomiendo también otra herramienta un poco más generalista con la que se pueden hacer muchas cosas, que es Cloudflare, ¿vale? Va desde gestor de DNS a todo el tema de seguridad, firewall, protección contra bots, ¿vale? Y también os da muchas estadísticas que os permiten saber pues de dónde se están atacando los bots, dónde están intentando entrar, ¿vale? Entonces también está muy bien, ¿vale? Después, una cosa ya metiéndonos un poco más en lo que es la experiencia de usuario, ¿vale? Ya no tanto en la gestión nuestra y los problemas que nos puede causar, sino en lo que ve el cliente. La revisión de enlaces. ¿Cuánto nos molesta a todos entrar en una web y que cliquemos en un enlace y resulta que no funciona, ¿vale? Pues una experiencia de usuario malísima. Entonces, ¿por qué debemos hacerla? Pues bueno, para mantener esa buena experiencia de usuario y lo comentaba alguien antes en el chat, ¿vale? Evitar penalizaciones SEO, ¿vale? Normalmente yo, me vais a permitir porque voy a hacer varias alusiones a esto durante la charla, para mí la experiencia de usuario y el SEO van de la mano. Porque WordPress, no soy experto en SEO, pero lo que yo veo que desde Google dice siempre es que tenemos que diseñar, tenemos que hacer las webs, tenemos que mantenerlas para los usuarios. Entonces, yo lo que entiendo de ahí, desde mi desconocimiento, no soy un experto SEO, es que cuanto mejor sea la experiencia de usuario, mejor va a ser nuestro SEO, ¿vale? Entonces, ambas cosas son importantes en este caso. ¿Cómo podemos hacer una revisión de enlaces? Bueno, tenemos, primero, os he puesto aquí el plugin Broken Link Checker. Seguro que muchos conocéis más que este. El plugin se llama Smash, WP Smash, que es un plugin para optimizar imágenes en la subida, pues de la misma empresa, WPMUDev, es este plugin que lo que nos permite es, igual que en el otro plugin, hacer un escáner de la web para saber si hay algún enlace roto y nos permite también automatizar esos escáneres. Después, herramientas, ya digo, estas no son de WordPress, por ejemplo, ¿vale? Pero súper útiles, si queréis apuntarlas. La extensión de Google Broken Link Checker, una extensión que instaláis en Google, gratis, ¿vale? Y cuando entréis en una web, podéis analizar esa landing en concreto, esa página, que os va a decir si los enlaces os va a chequear todos, si hay alguno roto. Podéis también analizar el dominio entero. Y por último, la que a mí más me gusta, ya veo que por el chat estoy diciendo alguna más, que hay muchas herramientas de todas estas cosas, muchas muy buenas. Es la que más me gusta a mí para revisión de enlaces, es el Broken Link Checker de Ahrefs, que es una herramienta específica de SEO. Es verdad que en la versión gratuita está bastante capado, ¿vale? Pero está muy bien, ¿vale? Esta, a diferencia de las demás, no solo te mide los links rotos que tienes en tu sitio, ¿vale? Entre las páginas de tu sitio, o a otras páginas, pero desde tu sitio, sino que te mide también los enlaces rotos que hay hacia tu sitio. Por ejemplo, para las personas que hacéis SEO, que hacéis link building, esto es interesantísimo para saber si un enlace que han hecho a tu web de repente ha dejado de funcionar. O porque igual te has cambiado la URL y entonces el enlace que había antiguo está dando un 404, ¿vale? Entonces, súper interesante. Aquí os ponía un ejemplo de un periódico español muy conocido que tenía un montón de links rotos. Después, sexta, limpieza de base de datos, ¿vale? Esto, bueno, esto es más para nosotros. ¿Por qué debemos hacerlo? Pues bueno, para mejorar el rendimiento, todo lo que sea aligerar la base de datos, mejor. Para ahorrar espacio, lo mismo. Y para facilitar los backups. Si la web pesa menos, la base de datos pesa menos, será más fácil hacer un backup. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos la opción de hacerlo manual. Si controlamos un poco, sabemos trabajar con bases de datos. Con PHP podemos limpiar tablas, limpiar diferentes cosas que necesitemos. Podemos hacerlo también, perdón, podemos hacerlo también con WP-CLI, que es una interfaz de comandos para WordPress. A esto ya tenemos que saber código. Lo mismo, tenemos comandos para borrar, por ejemplo, las revisiones de los posts. Aquí veis una captura. Y por último, la que más se suele usar, la que yo recomiendo, ¿vale? Es usar plugins como por ejemplo WP Optimize. Hoy mismo yo lo he tenido que usar en una web. Ahí Ignacio lo dice, muy bien. Hemos coincidido que básicamente te limpian las diferentes tablas de la base de datos, ¿vale? Lo hace prácticamente automático, no tienes que tener casi ningún conocimiento, ¿vale? Incluso puedes programar esa limpieza.
Y por último, también herramientas como ManageWP tienen pequeños widgets de optimización para quitar revisiones de post, etcétera. Vale, dos últimas tareas, ¿vale? Tenemos 8, nos quedan dos. Por un lado, tenemos el análisis de rendimiento, ya decíamos, ¿por qué es importante? Porque WordPress, plugins, WordPress, temas, se actualizan continuamente, muchas veces es por rendimiento, porque los navegadores y las tecnologías que usamos cambian y eso hace que cambien también los estándares a nivel de rendimiento. Por ejemplo, hace un año y medio o 2 años salieron las Core Web Vitals de Google, que era la nueva forma de medir un poco el rendimiento, entre comillas, ¿vale? Y para mejorar el SEO, la experiencia de usuario. Ahora, por ejemplo, va a salir una Core Web Vital nueva, o acaba de salir no me acuerdo ahora, el TF o algo así, ¿vale? Y entonces eso va cambiando y eso nos hace hacer a nosotros también cambios para mantener las webs optimizadas con los estándares que van evolucionando también. Y por último, bueno, pues lo que decía, para mí siempre va junto la experiencia de usuario y por lo tanto el SEO. ¿Cómo podemos hacer un análisis de rendimiento? Bueno, tenemos herramientas gratuitas, ¿vale? Google PageSpeed, lo podéis buscar en Google, y Google Lighthouse, que lo podéis abrir en la consola del navegador de Google, botón derecho, inspeccionar, y tenéis ahí la pestaña de Lighthouse, donde, igual que PageSpeed, podéis hacer un análisis, os lo hace tanto en mobile como en desktop, y os da unas puntuaciones y además os da unas recomendaciones sobre qué cosas podéis mejorar y cómo mejorarlas, ¿vale? Después tenemos otras herramientas parecidas también muy conocidas que llevan muchísimos años, como Pingdom o GTmetrix, que además, a diferencia de Google, ¿vale? Aunque con su versión de pago, os permiten hacer este análisis de manera recurrente para que os avisen o que podáis ver cuando empeore el rendimiento. Y por último, herramientas relacionadas con WordPress como ModularDS o ManageWP, que también lo hacen de manera automática. Nosotros, por ejemplo, cada 10 días hacemos un análisis para que te des cuenta si esto empieza a bajar, porque muchas veces el rendimiento lo tenemos en cuenta. Google PageSpeed o Lighthouse, yo diría que cuando diseñéis una web o hacéis una web nueva es algo que sí o sí tenéis que utilizar, ¿vale? Antes de lanzar una web, a ver que está optimizada, pero es verdad que luego nos olvidamos a futuro porque decimos, ay, ya estaba optimizada cuando la creé, pero claro, como digo, los estándares cambian, hay actualizaciones y tenemos que mantener siempre ese nivel de optimización, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí análisis de rendimiento y vamos a la última, que es la revisión de formularios, ¿vale? ¿Por qué tenemos que revisar los formularios si funcionan y no? Bueno, pues muy fácil, porque normalmente si tenemos un formulario es o para recibir peticiones de presupuesto, para captar clientes, entonces no queremos perder ni clientes ni dinero, ¿vale? Entonces siempre tenemos que asegurarnos que nuestros formularios están funcionando. Y estas unas la pongo al final, ¿vale? Porque es una que muchas veces se nos olvida cuando estamos haciendo el mantenimiento, sí, copias de seguridad, actualizaciones, tal, pero al final casi es mucho más grave esta porque una web puede ir muy lenta, ¿vale? Por ejemplo, con la optimización de rendimiento pueden no funcionar enlaces, pero si el formulario de contacto es la manera que yo tengo de conseguir clientes y no funciona, entonces da igual lo rápida que sea la web, da igual lo optimizada que esté, lo segura que sea, ¿vale? Porque no vamos a conseguir clientes, que al final suele ser un poco el objetivo de cualquier negocio, ¿vale? Y de casi cualquier web, no de todas, por supuesto. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, esta es la que menos facilidades tiene. Por un lado, manual, podemos ir a un formulario, rellenarlo y probarlo. Es la que normalmente hacemos. Podemos hacerlo mediante scripts personalizados, con JavaScript, si sabemos. Es un poco rollo porque también cada formulario es específico, ¿vale? Y por último, podemos usar plugins como estos que yo recomiendo que no solucionan el problema porque no te avisan que un formulario no está funcionando, pero te guardan todas las personas que rellenan ese formulario, te guardan los datos para que si el formulario deja de llegarte a ti al email, cuando tú entres en WordPress vas a seguir teniendo esos datos y no los vas a perder, ¿vale? Entonces, también recomiendo tener un plugin como este o como cualquiera de estos y así nos aseguramos de que nunca vamos a perder datos, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí lo que ha sido la primera parte de la charla, ¿vale? Donde hemos visto por qué es importante hacer un mantenimiento, cuáles son sus claves, la constancia y que esté adaptado al tipo de web. Y hemos visto pues 8 tareas que yo creo que son fundamentales para un buen mantenimiento web y un montón de herramientas que podemos utilizar para llevarlas a cabo. Entonces, vamos a pasar ahora a la segunda parte de la charla, ¿vale? Me vais a permitir un segundo que bebo agua y vamos a seguir.
esta parte un pelín más cortita, ¿vale? ¿Por qué deberías ofrecer un servicio de mantenimiento? Aquí me voy a centrar un poco más en lo que es el negocio de mantenimiento, porque yo, ya os digo, soy un apasionado de intentar convencer a los profesionales, a todos los que nos dedicamos a el diseño web, el desarrollo web, el SEO, el marketing digital, de que intentar convencerles de que ofrezcan un servicio de mantenimiento, ¿vale? Y ahora os voy a contar por qué. ¿Por qué deberíamos ofrecer un servicio de mantenimiento? Bueno, lo primero, un servicio de mantenimiento representa ingresos recurrentes, que es algo complicadísimo de conseguir y que es al mismo tiempo lo que persiguen todas las empresas, ¿vale? Desde las pequeñas startups, las grandes empresas, fijaos Amazon, cómo empezó con Amazon Prime para tener suscripciones hace unos años, Netflix, todo el mundo quiere que le paguemos recurrente, ¿vale? Entonces, si ofrecemos servicios de diseño web, la manera de tener ingresos recurrentes es ofreciendo mantenimiento. Después, nos permite, que alguien lo dijo antes también en el chat, construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Y además nos evita construir malas relaciones, porque es lo que decíamos antes, si creamos una web y no le hacemos un mantenimiento, lo normal es que acabe fallando. ¿Qué pasa? Entonces, la culpa lo normal es que venga para nosotros. Entonces, ese cliente no solo no nos va a recomendar, sino que va a no recomendarnos. Sin embargo, si le hacemos el mantenimiento al cliente, la web sigue funcionando perfectamente, eso va a hacer que el cliente siempre nos tenga en la cabeza, necesita una cosa nueva, nos la va a pedir a nosotros, alguien le pide una recomendación, nos va a recomendar a nosotros, ¿vale? Entonces, muy importante también para las relaciones con nuestros clientes. Y luego, la otra parte en la que me voy a centrar más ahora, es que el mantenimiento es un modelo de negocio, un negocio muy rentable y además es escalable, ¿vale? Es muy difícil que hacer páginas web, por ejemplo, sea escalable, ¿vale? Porque cada página web es particular, pero el mantenimiento sí que es algo que puede ser escalable. Entonces vamos a ver ahora cómo hacerlo escalable y por tanto hacerlo más rentable. Vale, primero, yo siempre recomiendo crear procesos de mantenimiento, ¿vale? ¿Cómo podemos crear procesos de mantenimiento? Bueno, yo soy muy fan de las checklists, ¿vale? Una cosa básica que yo hacía cuando empecé con el mantenimiento es tener un Excel con las diferentes tareas que hemos visto de mantenimiento para cada web y según las iba haciendo, pues a principio de mes, yo iba marcando todas esas tareas como completadas. Si había algún error, lo apuntaba para luego revisarlo. De esa manera, no nos olvidamos de ninguna tarea, no tenemos que estar pensando cuál era la tarea que tenía que hacer ahora, no tenemos que estar pensando qué ha fallado o qué no ha fallado, ¿vale? Entonces, muy importante tener unas checklists que te guíen. Segundo, plantillas. Estoy seguro que todos los que ofrecéis servicios tenéis una plantilla para hacer facturas. Nadie hace una factura de cada color ni, ni una factura diferente a la siguiente, ¿vale? Todos tenemos una plantilla de facturas. Bueno, pues, ¿por qué no tenemos plantillas de los emails que le mandamos a nuestros clientes con las facturas? Los emails que les mandamos cuando hay un problema. Los emails que les mandamos cuando hemos hecho cambios en su web, por ejemplo. Pues todo lo que podamos crear plantillas que luego nos ahorren tiempo van a hacer que nuestro servicio sea más escalable y que además sea, por tanto, mucho más rentable. Y por último, una cosa importantísima también, que parece que lo hacen siempre las empresas un poco más grandes, pero a lo mejor los freelance o las pequeñas agencias no lo hacemos, que es la gestión de tareas, ¿vale? Sobre todo en un servicio como el mantenimiento, es muy importante tener claras las tareas que tenemos que hacer, las que nos va pidiendo nuestro cliente, cuándo nos las pidió, cuándo las hicimos, para saber si este mes tenemos que cobrarle eso, o si ya se lo habíamos cobrado, o si era del mes anterior, o si era del mes siguiente, ¿vale? Entonces, tener un pequeño gestor de tareas siempre es muy recomendable, ¿vale? Y luego, la segunda parte para hacer del mantenimiento un negocio rentable y escalable es automatizar y centralizar. Por un lado, automatizar, hemos visto un montón de plugins o de herramientas para automatizar tareas, automatizar el escaneo de enlaces rotos, automatizar las copias de seguridad, etcétera. Y hemos visto otras herramientas, como por ejemplo Modular, que son para centralizar tareas, ¿vale? No solo automatizar, sino que además te permita, si tienes, ya cuando tienes, por ejemplo, 5 webs o 10 webs o 50 webs, pues claro, es muchísimo más escalable si lo que hagas lo puedes hacer en todas a la vez que solamente de una en una o, bueno, de una en una, de manera manual, ¿vale? Entonces, muy importante aprovecharse de ambas herramientas. Después, claro, me diréis, vale, pues estupendo, tenemos que ofrecer servicios de mantenimiento, es un servicio que nos interesa como profesionales, es rentable, es escalable, ingresos recurrentes. ¿Cómo le ponemos precio a esto, Héctor? Que me lo pregunta mucha gente. Tú que hablas con muchos profesionales del tema del mantenimiento y tal,
¿cuánto hay que cobrar por esto? Bueno, pues aquí vamos a ver dos cosas. Por un lado, unos básicos de pricing, ¿vale? Esto muy fácil, es genérico. Para cuando pongáis precio a cualquier cosa, tenéis que tener en cuenta siempre el valor que aportáis. No vais a aportar el mismo valor a una empresa que tiene un e-commerce que se dedica a Internet y vende 100 pedidos al día. La responsabilidad tampoco es la misma del servicio que prestéis que el valor que le podéis aportar a un pequeño negocio que tiene una web que visitan muy poquitas personas, ¿vale? Y no está recibiendo tanto valor como el otro por vuestro trabajo. Además, tenemos que tener en cuenta nuestro coste, tanto a nivel económico por las herramientas que usamos, como el tiempo que nos lleva. Tenemos que tener en cuenta el precio de la competencia. Si yo vendo manzanas a 10 euros y la competencia las vende a 2, seguramente la gente se las compra a la competencia, salvo que la calidad sea muchísimo, muchísimo mayor, y aún así mucha gente se las comprará a la competencia, ¿vale? Y también en relación a esto, lo que está dispuesto a pagar el cliente, ¿vale? Es algo que también tenemos que tener claro. Después, un poco más específico ya del mantenimiento, ¿vale? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de poner nuestros precios? Por un lado, nuestra experiencia, no podemos cobrar lo mismo si llevamos 2 años trabajando con WordPress que si llevamos 20. Ahora aquí en España tenemos una persona que lleva desde que se creó WordPress, yo creo que es Fernando Tellado, muy conocido de Ayuda a WordPress, seguro que muchos le conocéis, que es un profesional del mantenimiento y la verdad es que Fernando, lo podéis ver en su blog, se las sabe todas. Cualquier cosa que pase en WordPress él ya lo sabe, porque ya lo ha vivido. Entonces, esa experiencia también se paga, ¿vale? Un cliente, pues con él está mucho más seguro, pues también tiene que pagarlo. Después, la situación económica de clientes potenciales. Bueno, aquí hay dos cosas. La situación geográfica, a todos nos gusta tener clientes en Estados Unidos porque tienen más pasta para gastar, ¿vale? Y en otros sitios pues tienen menos pasta, ¿vale? Entonces también depende de dónde esté nuestro cliente, podemos cobrar más o menos. Y lo mismo con el nicho al que vamos. Si, por ejemplo, he conocido profesionales que se dedican a hacer webs para asociaciones sin ánimo de lucro o para emprendedores que están empezando. Esa gente va a poder pagar mucho menos que las grandes empresas, ¿vale? Entonces eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Después, las características de nuestro servicio, lo que ofrecemos. Aquí normalmente yo siempre recomiendo, es una buena estrategia, está probado, ofrecer diferentes planes dentro de nuestro servicio de mantenimiento con las diferentes tareas que hemos visto. Habrá clientes a los que les hagamos más y habrá clientes a los que les hagamos menos, depende de lo que quieran pagar también. Y por último, las horas que vamos a dedicar a mayores, ¿vale? Independientemente de las tareas que hagamos en un mantenimiento, si damos, por ejemplo, que es muy común, vendemos paquetes de horas extra, por ejemplo, 2 horas al mes de cambios, 4 horas al mes de cambios, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de poner un precio. Después, antes de ver el precio, ¿vale? ¿Qué más podemos ofrecer en un mantenimiento? Porque hemos visto 8 tareas, pero en realidad hay muchas más, ¿vale? Dentro del mantenimiento se puede ofrecer hosting y dominio. Podemos directamente contratarlo nosotros y meter al cliente pues, en nuestros servidores, tener los dominios en nuestra cuenta, siempre el dominio a nombre del cliente, ¿vale? Que es lo suyo y lo ético, pero podemos nosotros ofrecérselo. Por aquí dice Ignacio, SSL, lo mismo, certificado de seguridad, ¿vale? Luego, la gestión de los correos, por ejemplo, correos corporativos, como los que ofrecen las empresas de hosting. Cambios de contenidos, que decíamos, pues horas para cambiar contenidos. Licencias de plugins premium. Esto es una cosa muy común. Casi ningún cliente que normalmente no entienden casi ni lo que es un plugin va a querer pagar un plugin. Si nosotros tenemos licencias para varios sitios, pues podemos ofrecerles que nosotros ponemos esas licencias en sus sitios y va dentro de nuestro mantenimiento. Y luego también, pues bueno, cosas como la monitorización SEO, que ya es una cosa mucho más específica, o casi cualquier cosa que nos podamos inventar de marketing digital, ¿vale? Yo la verdad es que he visto de todo. O sea, he visto gente que ofrecía servicios de mantenimiento web y ahí dentro metía gestión de redes sociales, SEO, publicidad, de todo, ¿vale? Y lo llamaban mantenimiento web porque, bueno, podría llamarlo cualquier otra cosa, pero lo llamaban mantenimiento web, ¿vale? Entonces, aquí esto es un poco, pues, cada uno lo que quiera ofrecer, ¿vale? Y entonces, ¿cómo? Vale, sabemos todo esto, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poner nuestro precio? Ahora, ¿hay alguna herramienta para ayudarnos a poner el precio a nuestro servicio de mantenimiento? Pues sí, y aquí me vais a permitir, ¿vale? Que os hable de una herramienta que hemos hecho nosotros, ¿vale? Porque la hemos hecho porque no existía antes y no tengo problema en hablar sobre ella porque además es una herramienta completamente gratuita, ¿vale? Si entráis en la web de modulards.com
y bajáis abajo al footer, tenéis la calculadora de Modular, ¿vale? O calculadora de precios de mantenimiento, y lo que hace esta calculadora, ¿vale? Es una calculadora dinámica que podéis hacer, ya digo, tantas veces como queráis, que os va haciendo unas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia? ¿A qué tipo de cliente te enfocas? ¿Eres agencia o eres un freelance? ¿Cuántas webs gestionas? ¿Vale? Y después os permite también construir dinámicamente los planes, ¿vale? Con lo que vosotros queréis ofrecer. Aquí veis, pues quiero ofrecer hosting, quiero ofrecer dominios, quiero ofrecer monitorización, quiero ofrecer copias de seguridad mensuales o semanales o lo que sea. Y en base a eso os va a dar unos precios concretos, ¿vale? Concretos de cuánto podíais estar cobrando, ¿vale? Porque esto por detrás tiene un algoritmo, ¿vale? Que está basado en una investigación que hemos hecho de cientos de webs y de profesionales, de lo que cobran y en base a lo que tú pones, pues te saca un resultado, ¿vale? Esta calculadora además es un proyecto que no solo hemos hecho nosotros, lo hicimos de manera conjunta con una empresa de desarrollo de plugins también española, Sirveria, que nos conocimos en una WordCamp, en un evento de WordPress, estuvimos hablando sobre el tema, vimos que no existía nada igual y dijimos, joder, pues vamos a hacer esto, ¿vale? Qué cosa más interesante que nos hubiera valido a nosotros mismos cuando ofrecíamos más el mantenimiento. Entonces, os recomiendo que la uséis, ya digo, es completamente gratuita y seguro que os puede ayudar, ¿vale? Y entonces, última parte, ¿vale? De la charla y ya acabo que tenemos que dejar una parte para las preguntas. ¿Cómo conseguir, ahora que sabemos que queremos ofrecer servicio de mantenimiento, ¿vale? ¿Cómo conseguir y retener a los clientes de mantenimiento? Pues primero, tácticas para conseguir clientes. Posiciónate como experto. Tenemos que darle la importancia al mantenimiento que se merece. Normalmente, las empresas que mejor llevan el mantenimiento y más clientes tienen, yo entro en su web y veo servicios, diseño web, desarrollo web, marketing digital, mantenimiento web. Ya le estamos diciendo a nuestro cliente desde el minuto uno que el mantenimiento web es otro servicio, ¿vale? Que hay que contratarlo aparte. Antes decía alguien en el chat, claro, pero solo los clientes que lo contraten, efectivamente. Y ya empezamos a decirle al cliente que tiene que contratarlo cuando se lo enseñamos en nuestra página web, ¿vale? Después, ofrecérselo a todos nuestros clientes. Nosotros, cuando trabajábamos como agencia, lo contaba el otro día, cuando yo tenía la primera llamada con un potencial cliente, le explicaba cómo trabajábamos nosotros un proyecto web, cuál eran un poco las fases que necesitaba para darle un presupuesto, y en esa primera llamada siempre, 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 siempre le decía que después de acabar un proyecto web, de diseño web, después ofrecíamos un servicio de mantenimiento, porque para nosotros era fundamental, por lo que decía antes, sobre todo para futuro evitar problemas con nuestros clientes y que estén contentos con nuestro trabajo, no solo cuando acabamos el diseño, sino años después, ¿vale? Entonces, al final la clave es ofrecérselo a todos los clientes desde el minuto uno, ¿vale? Después, bueno, podemos usar testimonios, casos de estudio, clientes diciéndolo tranquilos que están con su web porque saben que siempre funciona gracias a nosotros. Podemos hacer publicidad. Esto os voy a dar una estadística, ¿vale? Me lo dijo una persona, una empresa española bastante conocida que se dedica al mantenimiento hace poco, que en España las palabras clave mantenimiento web están empujando a las empresas en Google, en los anuncios de Google, en SEM, más de 100 euros por lead, ¿vale? 100 euros por lead. No por cliente, sino por lead que llega a su página y les rellena un formulario. Esto hace entender, da a entender si hay empresas pagando tanto dinero por solamente un lead, nos da a entender lo rentable que es el servicio de mantenimiento una vez que conseguimos a ese cliente, porque es un cliente que luego nos va a pagar 20, 30, 40 euros o dólares durante meses y meses o años, ¿vale? Y por eso es tan interesante conseguir este tipo de clientes, ¿vale? Y por último, la que a mí me parece más importante es buscar partners, ¿vale? Vosotros, los que estáis aquí, siempre hago la gracia, tenéis la suerte que habéis descubierto hoy los secretos del mantenimiento y ya tenéis claro que tenéis que ofrecer este servicio, pero hay mucha gente ahí fuera, muchos profesionales que no saben lo importante y lo interesante como negocio que es el mantenimiento. Entonces, para todos estos profesionales, SEOs, diseñadores, copywriters, que crean webs, pero que no quieren llevar el mantenimiento, ahí podéis entrar vosotros como colaboradores para que os den esos mantenimientos, porque vosotros sí sabéis que este negocio es interesantísimo, ¿vale? Y por último, y ya acabo, ¿vale? ¿Cómo no perder a tus clientes de mantenimiento? ¿Vale? Porque el mantenimiento, la debilidad que tiene o la cosa más complicada es que es algo muy difícil de hacer entender a los clientes. ¿Vale? Porque claro, ¿qué es el mantenimiento? Es una cosa muy etérea, las actualizaciones, las copias de seguridad. Muchos clientes os dirán, pero si mi web funciona bien, yo esto no me lo cobres, no necesito pagar por esto, que la web está funcionando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Bueno, dos cosas.
La primera, educación, ¿vale? Tenemos que hacer que nuestros clientes entiendan la importancia que tiene el mantenimiento. Y ya digo, eso es desde la primera llamada antes de empezar un proyecto hasta los años que estemos con ellos. Hay que estar haciendo esa labor, ¿vale? Pedagógica para que entiendan esa importancia, ¿vale? Y lo segundo, la demostración. Aquí también me vais a permitir, para acabar, que os cuente. Nosotros, por ejemplo, en Modular, la funcionalidad que más trabajo le hemos echado, que más horas le hemos echado, que más importante es para nosotros dentro de nuestra herramienta, es los informes o los reportes para clientes, ¿vale? Porque es importantísimo, yo he visto desde que empecé a hablar con profesionales sobre el mantenimiento, que hay una relación clarísima entre los profesionales que cuando mandan una factura de mantenimiento mandan también un informe donde dice las tareas que han hecho, las actualizaciones que han hecho, las copias de seguridad, las estadísticas que tiene la web, cómo está funcionando, y los que no lo mandan, ¿vale? Los que mandan ese informe con sus facturas no tienen problema para que sus clientes les paguen, para que les sigan contratando, para que les paguen más, ¿vale? Sin embargo, los que solamente envían una factura son a los que el cliente luego les llama y les dice, esto mejor para el mes que viene ya no me lo cobres, que no me interesa, ¿vale? Entonces, por eso digo que es importantísimo. Me preguntéis aquí dónde podemos hacer ese informe. En Modular, en la herramienta, nosotros es una de las funcionalidades que tenemos, que ahí tenéis una herramienta de una funcionalidad de informes para clientes y ahí los podéis crear. ¿Vale? Luego, si queréis, sobre esto no me quiero entretener ahora para poder pasar a las preguntas. Luego, si queréis, os puedo contar más sobre ello. Entonces, bueno, hasta aquí ha sido esta charla. Espero que os haya sido útil, que os llevéis herramientas, que os llevéis estrategias, ¿vale? Para hacer en vuestro día a día. Espero que os haya convencido de ofrecer este servicio de mantenimiento web para vuestros clientes, para que lo cojáis vosotros, para tener esos ingresos recurrentes, ¿vale? Este servicio tan interesante como modelo de negocio. Y sin más dilación, bueno, vamos a pasar, yo creo, a las preguntas que seguro, Jordan, que hay alguna por aquí, ¿verdad?